ser. Amado Señor, te doy gracias porque hasta este momento nos has permitido avanzar y aprender de tu palabra. Padre, te rogamos que con este tema tan relevante podamos seguir creciendo, comprendiendo profundamente las características de las personas que tú has elegido para representarte en la tierra. Abre nuestro corazón y entendimiento, Señor. Permite que venga una gran siembra de verdad a cada uno de nuestros corazones. Amén. Así como la sal penetra en los alimentos para evitar su descomposición, también con el ejemplo de la luz penetrando en la oscuridad para revelar el camino. Dios suele usar personas que, aunque son imperfectas, cuentan con atributos de carácter dignos de imitar, ejemplares en la sociedad, precisamente para evitar la descomposición social y mostrar en medio de todas las tendencias idolátricas, oscuras de nuestra sociedad, el camino a seguir. Estamos en la sexta característica. Hasta ahora hemos hablado de la humildad como la primera de las características. Hemos hablado de la aflicción que hay en el corazón de los arrepentidos. Hemos hablado de la mansedumbre de los que tienen hambre y sed de justicia, de vivir y practicar, aprender la justicia de Dios y vivirla, practicarla. Y hemos hablado de la compasión, la sexta característica de la que nuestro Señor Jesucristo enseñó en ese gran sermón, el más largo que quedó registrado en la Escritura, que impartió nuestro Señor Jesucristo, los de corazón limpio. Sexta característica. Bienaventurados los de limpio corazón, dice, porque ellos verán a Dios. Corazón limpio, del griego kataros. Vamos a explicar con mayor profundidad el significado de esta palabra y el concepto dentro de todo el contexto escritural de un corazón limpio. A pesar de que la primera característica, recuerdan, humildad, es básica o fundamental para todas las demás, como lo explicamos en su momento, esta, la sexta característica, es la que refleja o pone de relieve con mayor ímpetu el carácter cristiano. En otras palabras, algunas personas podrían llegar a aparentar, fingir bien, al menos parcialmente, la humildad, el arrepentimiento, la mansedumbre, el deseo de la justicia y la compasión. Pero nadie puede aparentar ni siquiera un poco la verdadera pureza bíblica de un corazón nacido de nuevo. Nadie, de verdad nadie puede hacer esto. Esto no se puede aparentar. Estoy hablando de aquellas personas que han atravesado por el tratamiento divino de la regeneración bíblicamente. Y vamos a profundizar mucho más en esto. Pero para poder comprender con mayor claridad esta característica, será muy importante, en primer lugar, escudriñar lo que la Escritura refiere como corazón. ¿Qué quiso decir particular o especialmente nuestro Señor Jesucristo cuando habló del corazón humano?
Y también desde el Antiguo Testamento, cuando los profetas intervinieron hablando de parte de Dios y usaron esa expresión, o en todo el Nuevo Testamento, cuando se estaba, eh, por un lado, revelando a través de Cristo el reino de Dios, o bien cuando comenzó a fundarse la iglesia en el eje central de nuestro Señor Jesucristo, la piedra angular, con el esfuerzo apostólico y que surgiera, vamos, esta iglesia primitiva, o también a lo largo de la instrucción y adoctrinamiento de las iglesias del primer siglo. ¿Qué significaba para todos ellos corazón? Bien, posteriormente, si Dios nos concede definir con claridad para nuestra época y aterrizado, vamos, aplicable en cualquier época el término bíblico de corazón, ya entonces entraremos a ver cómo es la condición de una persona con un corazón no limpio. ¿Cuál sería el significado bíblico de un corazón no limpio? Porque Cristo, nuestro Señor, dice, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Cuán felices los de limpio corazón? Entonces hay que entender un poquito, pues, el contraste para finalmente llegar a determinar específicamente cuál es un limpio corazón de la persona caracterizada, vamos, por esta peculiaridad que representa a Dios en la tierra. Y vamos a usar algunos ejemplos que nos ayuden con estas descripciones. Entonces empezamos platicando del significado de la palabra corazón, pero es una palabra que en nuestro idioma aparentemente deriva del latín cor. Sin embargo, como podrán ustedes descubrirlo, hay muchísimas controversias entre los eruditos etimólogos y se ha llegado a decir que su origen es incierto, ¿no? Con todo, la palabra usada en la Biblia, la palabra griega que Cristo Jesús nuestro Señor empleó, es cardía. Cardía. En el hebreo antiguo, como pudiéramos leerlo a lo largo del Antiguo Testamento, la palabra era lev. Ya en griego, insisto, bueno, el Antiguo Testamento también en alguna época fue traducido al griego, y, insisto, el término que se usó fue cardía. ¿Sí? Y vemos aquí que tiene un significado figurativo en la mayoría, es decir, casi en el 100% de las ocasiones que se menciona en la escritura este verbo, en el Antiguo Testamento lev, en el Nuevo Testamento cardía, casi el 100%, es decir, 99.98% o 99% de las veces se usa de manera figurativa, no refiriéndose al órgano físico, sino aplicado de maneras diversas, amados hermanos, a la mente, a los pensamientos, los sentimientos, el ser interior, el espíritu, la voluntad, el intelecto, el ánimo, la cordura, el deseo, incluso usado para referir el centro de todo, el centro de todo en el hombre, la parte central o medular del hombre. Con razón, Francisco Lacueva dice que esta característica es la que más abarca y mejor define al creyente nacido de nuevo. Nuestro Señor Jesucristo hizo referencia a la parte central o medular del ser humano, su ser interior. Entiéndase como esa matriz
donde se procesan los pensamientos justos o inmorales, injustos o morales, justos o injustos, morales o inmorales. Esa matriz donde se suscitan los sentimientos y las actitudes, sean correctos o incorrectos, donde se determinan las conductas y acciones, buenas o malas, donde se formulan las palabras que saldrán por la boca, donde se desarrollan los deseos impíos o puros o impuros, limpios o impuros, perdónenme, constructivos o destructivos, ¿sí? Donde se forja la personalidad, donde se calculan las decisiones para bien o para mal, donde se combinan ideas propias o ajenas, donde se albergan anhelos honrosos civiles, donde se despiertan los cuestionamientos, donde se trazan los proyectos grandes o pequeños, donde se gestiona el ánimo, donde se proyecta la cordura o la insensatez de una persona, donde se plasman los afectos positivos o negativos, donde se establece el juicio, la capacidad de arbitrar o juzgar, donde se despiertan las reflexiones útiles o inútiles, donde se percibe la felicidad o la infelicidad, etcétera, etcétera. En otras palabras, hizo referencia a la parte más importante que define al ser humano, lo que lo define como ser, que lo hace ser quien es, su corazón. Lo que de manera fundamental nos define como personas, claro está, no es la profesión que elegimos, no es la ropa que usamos, no son las riquezas que acumulamos, no es el deporte que practicamos, el país o la zona que elegimos para vivir, sino el conjunto de ideas, pensamientos o principios que han nutrido nuestro ser interior, el corazón, y que hemos conectado con nuestro razonamiento para asimilar como ciertos, para aceptarlos, donde se da la cosmovisión en la vida de cada persona. Muchas veces podríamos elegir profesión, ropa, deporte, zona donde vivir, etcétera, y muchas otras tendencias por simples influencias exteriores. Pero nada de eso nos termina de definir como personas. Somos la suma de nuestros pensamientos, ideas y principios, que todas ellas se albergan en nuestro corazón, en el ser interior. ¿Sí? El cristianismo no es una suma de tradiciones, mecanismos, actividades o conductas. El cristianismo es una forma de ser. Insisto, no de comportarse. Porque cuando Dios interviene en una vida, Dios no se dirige de una manera superficial a transformar simplemente una actividad por otra, a cambiar una tradición por otra, ni siquiera una conducta por otra, sino Dios se dirige de una manera profunda a transformar todo su ser. Cuando el ser interior es transformado, en automático comienzan a cambiar las conductas. También cambian tradiciones, motivaciones, actitudes, deseos, incluso palabras o conversaciones que tienen las personas. Entonces, estamos hablando de la parte central del ser humano, la ontología de su ser. Lo más relevante de una persona, lo que le define como persona. ¿Quién eres? ¿Quién es usted? Usted, tú, joven, eres la suma de todas las ideas, pensamientos y o principios que has asimilado, que han nutrido a lo largo de tu vida tu ser interior, que han sido sembrados en tu ser interior y que has asimilado como ciertos.
Para que tú seas quien eres, tienes, en primer lugar, una serie de indicadores que de manera indirecta pudieron influir. Muchos, entre ellos la familia en que naciste, tu origen racial, país, lugar que ocupas en la familia, entre el número de miembros, incluso hasta el número de miembros que hay en una familia afectó un poco, indirectamente, para que tú seas quien eres, pero lo que mayormente llegó a terminar de definir lo que hasta hoy tú eres, quien hasta hoy tú eres, es el cúmulo, vamos, de todas esas ideas, pensamientos o principios, buenas o malas, que fueron poco a poco, a lo largo de tu vida, sembrados en tu corazón. Y que tú conectaste con tu razonamiento para fijarlas y que éstas produzcan tu ser. Y además afecten de manera directa lo que una persona es, de lo que está lleno su corazón, afectan de una manera directa a su conducta, a sus palabras, a sus decisiones, a su comportamiento. Afectan de manera directa a sus motivaciones, a sus actitudes, a sus deseos. A ver, entonces ya aclarando que el verdadero cristianismo está en el corazón, o la falta de cristianismo está en el corazón también, ¿qué sería un corazón no limpio? Bueno, en términos generales es importante comprender esto. Cualquier persona que no ha sido objeto del tratamiento divino, su corazón pues está así, ¿no? Sin el tratamiento de Dios, sin un proceso de santificación, porque demostraremos que la única manera de que un corazón llegue a ser limpio es cuando Dios interviene. Sí, de hecho la naturaleza del ser humano desde su concepción, lo vamos a demostrar bíblicamente, es crecer con una tendencia pecaminosa y además idolátrica. Idolátrica. El apóstol Pablo lo explica de una manera tan extraordinaria en la carta escrita a los romanos. Acompáñenme, por favor. En Romanos, capítulo número 1, versículos 18 en adelante. Cabe la posibilidad de que no logremos terminar el tema de los de limpio corazón el día de hoy. No se preocupen. Lo haremos en dos partes para que alcancemos a terminar o concluir esta primera parte y también alcancemos a escuchar un tema que David nos quiere compartir el día de hoy. Pero en regreso, entonces, estoy en Romanos capítulo 1, del versículo 18 en adelante. Yo he elegido algunos textos que voy a leer. En este caso, la mayoría, pero traten de seguirme. Estoy en la Nueva Versión Internacional con sus propias Biblias, ¿sí? Estamos, insisto, viendo cómo Pablo explica este problema de la idolatría instalada como causando una influencia directa en el corazón del ser humano. Ciertamente, dice Pablo, la ira de Dios se ha venido revelando desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad han obstruido la verdad. Voy a explicarlo, dice Pablo. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para el ser humano, pues Dios mismo se lo reveló al ser humano. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su deidad o naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que no hay un solo ser humano que tenga excusa y pueda decir que no cree en la existencia de Dios. ¡Wow!
¿Sí me siguen ahí en la lectura? Estoy en Romanos 1:20 en este momento. ¿Qué es lo que hasta aquí está diciendo Pablo? Está diciendo Pablo, a ver, nadie, o sea, cualquiera puede asumir que no cree en Dios o que no ha creído en Dios o que duda de la existencia de un Dios. Sí, claro, de dientes para afuera. Pero cualquier ser humano que verdaderamente se ponga a discernir, a reflexionar, vamos, con un modelo de reflexión sensato, ni siquiera se requiere tanta profundidad, sino que Pablo dice, con que se ponga a contemplar lo que existe. ¿A qué me refiero? Que eleve sus ojos y que mire las montañas, que mire el cielo, que mire la naturaleza, que vea, vamos, desde la perspectiva humana, la infinitud del universo, vamos, a la vista del hombre, que trate de escudriñar el universo como tal, con una simple perspectiva desde cualquier campo, parado sobre el globo terráqueo, cualquiera, verdaderamente, podría reconocer. Cualquiera que tenga cordura podría reconocer que hay un ser muy superior, sumamente eminente, omnipotente, muy sabio, omnisciente, que ha creado todo esto que existe y que además no solo lo creó, sino lo puso en orden, de tal forma que los engranes de todo el universo funcionan de manera perfecta para que en la tierra se pueda dar la vida y sustentar. Hay un Dios que creó todo esto. Voy a poner un ejemplo figurativo, vamos, una pequeña alegoría para explicar lo mismo. Pero vamos a disminuir en lugar de contemplar todo el universo, incluso en lugar de contemplar la Tierra y su complejidad, en su composición y funcionamiento, vamos a contemplar algo mucho más pequeño, un avión. Un ejemplo que algunos de ustedes me han escuchado muy probablemente otras veces decir. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de viajar en avión y al viajar en avión, al estar entrando o ingresando al avión para encontrar su asiento, voltear hacia el lado izquierdo y ver la cabina del piloto y su copiloto, ¿no? La cabina de los controles del avión, los controles de mando del avión, y alcanzar a detenerse un momento para ver toda la complejidad de esa cabina y además, pues ya estando en el avión, pues sentir cómo el avión comienza a moverse, cómo lo sacan desde el lugar donde está entrampado y empiezan a acomodarlo para que lo empiezan con un carrito a mover hacia atrás para que finalmente el piloto pueda dirigirlo hacia una pista. Y cómo comienza el avión a tomar una velocidad muy rápidamente, que con la velocidad y ciertos controles logra muy rápida elevación. Lo que se siente, ese proceso de elevación repentino hasta llegar a un punto donde sea el más adecuado para realizar el viaje y atravesar por los cielos eh, de un lugar a otro hasta volver a descender de manera progresiva y aterrizar. Vamos, es sorprendente. A lo mejor ya cuando alguien que viaja mucho, a mí me ha tocado viajar demasiado en algunas etapas de mi vida, demasiado, entonces llega un momento en que ya ni piensas en toda la complejidad del funcionamiento de un avión, pero la primera vez que viajaste en avión, ¿logras recordar eso? La primera vez que viajaste en avión, ¿cuál fue el impacto? Es sorprendente el funcionamiento de un avión. Ahora, cuando tú volteas a ver el avión y empiezas a reflexionar en toda esa arquitectura, la complejidad de su funcionamiento, todos los controles,
¿te parecería sensato o te parecería cuerdo que alguien dijera que el avión realmente nadie lo descubrió, nadie lo construyó, nadie, vamos, no hubo una ingeniería del ser humano interviniendo, sino que tú creerías la teoría de que un día apareció ahí un avión? ¿Creerías esa teoría? ¿Usted, hermano, creería esa teoría? ¿Que el ser humano un día se encontró ahí un avión? ¿Lo descubrió más bien? Y lo empezó a conocer como que con el paso de los años y el correr del tiempo, se fueron juntando algunos metales con otros, algunos componentes con otros componentes, se fueron uniendo solos y pues un día llegamos y encontramos ahí un avión ya hecho y simplemente lo descubrimos y lo empezamos a usar. Vamos, es no tan absurdo que, que hasta vergüenza me da decirlo. ¿Quién pudiera creer una necedad de tal magnitud? ¿Quién? Me pregunto yo. Ahora, comparemos la mínima complejidad de un avión contra la complejidad de el universo, de la Tierra y de todos los planetas y su funcionamiento. Ahora nos regresamos a la Tierra, con esa tenemos la complejidad de la Tierra, con sus elementos, con su funcionamiento. Es asombroso. Si algunos de ustedes tienen la oportunidad, busquen un documental que se llama El planeta Tierra. Por favor, háganlo. Quienes están escuchándome, busquen un documental que se llama El planeta Tierra. Es una producción de Moody Institute of Science. Moody Institute of Science. Búsquenlo. Cómo hay unos científicos que empiezan a describir la complejidad del funcionamiento del planeta Tierra. Bueno, es en 1000 veces más complejo en su funcionamiento el planeta Tierra que un avión. Si un avión, nadie pudiera creer que se hizo solo, sino que hay detrás del avión, pues diseñadores, ingenieros, arquitectos de aviación o, vamos, especialistas que a lo largo de mucho tiempo hicieron muchos ensayos y muchos esfuerzos hasta lograr lo que hoy son las aerolíneas comerciales que transportan a tantos pasajeros y tanto peso por el aire. Vamos, ¿cómo pensar que el globo terráqueo no se hizo solo? Como que ahí apareció un día, que no hay detrás de él un arquitecto, un constructor, una, una mente que no tiene límites en sabiduría y en poder para crearlo. ¿No? Eso es lo que de alguna manera Pablo está diciendo. Pablo dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza de Dios, su deidad, su naturaleza divina, se perciben de manera tan clara al ver lo que Él creó, de manera que no hay un solo ser humano que tenga excusa. Eso dice Pablo. A pesar de haber conocido a Dios, ahora aquí viene lo que se conecta con nuestro tema, ¿no? Y que, bueno, pues refleja el problema del corazón humano. Dice, a pesar de haber conocido a Dios, ¿no? Es tan evidente la existencia de Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, es decir, conectaron su razonamiento con ideologías o filosofías que los alejaron de Dios, que no provienen de la verdad divina. Y se les oscureció su insensato corazón. Verso 22. Aunque afirmaban ser sabios,
se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal. O sea, hicieron un Dios conforme a su imaginación que tiene forma de hombre, de ave o de animales. Por eso Dios, por esta mentalidad torcida derivada de un corazón idolátrico. Entonces, aquí entre paréntesis, vamos dejando un principio muy claro. Cualquier corazón que resiste la verdad de Dios es un corazón que aceptará la idolatría. ¿Va quedando claro esto, amados hermanos? Cualquier corazón que resiste o rechaza la verdad de Dios es un corazón que necesariamente aceptará las filosofías y las ideologías idolátricas. ¿Sí? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dice. Dios los entregó a sus malos deseos, los malos deseos de su corazón, que conducen a toda clase de impureza. Verso 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador. Ahí está la clave. Hay que entender el origen de la idolatría. Cambiar la verdad de Dios por otras filosofías que son mentira. Ahí conectaron su razonamiento. Rechazando a Dios, automáticamente conectan su razonamiento, reflexionan sobre la mentira y aceptan como verdad la mentira de las ideologías o filosofías idolátricas y terminan dándole culto a la creación en lugar de darle culto al Creador. Terminan honrando a la creación antes de darle culto al Creador. Terminan alabando, glorificando a las criaturas antes que al Creador. Por tanto, Dios, dice el verso 26, los entregó a pasiones vergonzosas. Digo, ya esas pasiones vergonzosas, nada más para que quede claro, son derivadas. O sea, comienzan a suscitarse, a salir a la luz los efectos, las evidencias de la idolatría. Y dice, y da ejemplos, y son solo ejemplos. Las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en pasiones lujuriosas, los unos con los otros, hombres con hombres, cometiendo actos indecentes, y en sí mismos recibieron el castigo que merecía, su perversión. Pero son ejemplos solamente, comenzó a desviarse, es lo que dice Pablo, comenzó a desviarse el ser interior, o sea, su corazón. En otras palabras, comenzó a desviarse su mente, sus pensamientos, sus sentimientos, su espíritu, su voluntad, su intelecto, su ánimo, su cordura, su deseo. Comenzó a desviarse su ser, es lo que Pablo dice, su corazón comenzó a desviarse, ¿sí? Para cometer toda esta clase de perversiones. Insisto, con solo ejemplos que Pablo pone, pero hoy en día, digo, Pablo, si hoy estuviera aquí Pablo presente en nuestra época, pondría muchísimos más ejemplos, donde el hombre pone en primer lugar las criaturas o los aspectos derivados de su enfoque en las criaturas, los aspectos de orden terrenal, antes que al Creador. Además, verso 28, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, o sea, minimizaron el valor del conocimiento de Dios, rechazándolo, Él a su vez los entregó a una depravación mental para terminar haciendo toda clase de inmoralidades. Depravación mental. ¿Por qué? Ahora, aquí hay otro principio que quede muy claro y va de la mano con el que mencionamos hace un rato. Todo aquel que minimiza, devalora, demerita o rechaza el conocimiento de Dios tiene una natural tendencia
a la depravación mental. ¿Está claro? Se han llenado de toda clase de maldad, de perversidad, de avaricia y depravación. Están repletos de, y empieza a dar otros ejemplos más, Pablo: envidia, homicidios, disensiones, engaños, malicia, chisme, calumnia, insolencia, soberbia, arrogancia, enemistad contra Dios, ingeniando toda clase de maldades, rebelándose contra los padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. ¿Qué les parece? Desde entonces, ¿cuánto más podría aumentar esta lista o el impacto de esta lista o de cada uno de estos elementos que Pablo denuncia en su lista? Saben bien, dice, que según el justo decreto de Dios, quienes practican todas estas cosas merecen una eterna separación de Dios. Sin embargo, no solo la siguen practicando, dice Pablo, sino que además se complacen o aprueban a quienes las practican. Wow. Entonces, ¿qué es un corazón no limpio bíblicamente, conforme al contexto de lo que estamos aprendiendo? Es un corazón mezclado o adulterado. Específicamente a eso se refiere nuestro Señor Jesucristo. Es un corazón mezclado o adulterado. ¿Sí? Un corazón que contiene algunas posibles verdades de Dios, ¿sí? Pero no solo tiene algunas verdades de Dios, porque hay muchas personas que pueden conocer algo de Dios o una parte del carácter de Dios o de las verdades eternas, reconociendo o asimilando como ciertas algunas de las verdades eternas, ¿sí? Pero estas verdades están mezcladas con otras ideologías paganas, idolátricas o antibíblicas. Y entonces el resultado es un corazón mezclado. Ese es un corazón limpio, mezclado o adulterado. Pongamos algunos ejemplos. El agua es un buen ejemplo. Usted sabe lo que significa el beber un vaso con agua cuando tiene sed, ¿no? Yo no sé si alguna vez le ha tocado vivir la experiencia de que le sirvan un vaso con agua, y empezar a beber el agua y sentir un sabor diferente. O sea, además del agua, sentir que se mezcló el agua con algo más, por ejemplo, desagradable. Una vez le ha pasado, inmediatamente usted lo puede reconocer. A veces el agua sigue viéndose transparente. Es como si tomáramos unas pequeñas partículas. Vamos a poner un simple ejemplo: un puñito de tierra, disolverlo en el agua y empezamos a mezclar el agua. Llega un momento en que no se ve. Lo mismo sucede con el corazón. Vamos a poner otro ejemplo muy interesante, el ejemplo del oro. Es bien sabido que el oro suele mezclarse con diferentes aleaciones, como el cobre, el níquel, la plata y el zinc, en materia de joyería, ¿verdad? De hecho, la unidad que se emplea en metalurgia para determinar la pureza del oro en joyería son los quilates, ¿verdad? Usted ha oído esto, los quilates. De tal manera que una pieza de oro de 24 quilates, pues se le dice que es oro puro. Aún así, se dice que sigue siendo el 99.99% de pureza. O sea, como que el 100 no la tiene. Los lingotes de oro, por ejemplo, de donde se toma el metal para mezclar con otros, pues son de 24 quilates, ¿no? Ese es el oro puro. Entonces, cuando usted va a una joyería y ve piezas de oro, pues producto del trabajo de los joyeros, vamos, cadenitas o adornos o lo que sea, anillos, qué sé yo, que son hechos en moldes. Estos productos de oro son mezclados, como le decía hace un momento, con otras aleaciones, y pues dependiendo de las mezclas diversas toman diferente forma o color.
Y entonces, si hablamos, por ejemplo, de una pieza de oro de 14 quilates, significa que 14 partes son de oro, pero hay otras 10 partes que son de otra aleación. O de 18 quilates, 18 partes son de oro y son 6 partes de otra aleación, ¿no? U otras. Y solo la de 24 quilates serían 24 partes de oro. Entonces, digo, nada más para que nos ayude un poquito el concepto de la mezcla, estos ejemplos del oro, a imaginar o entender un poco cómo funcionan las mezclas. Ahora sí, en joyería estas mezclas pues, comercialmente son muy exitosas, o sea, salen bien esas mezclas. Sin embargo, en el caso del ser humano, hablando de las verdades de Dios con cualquier otra ideología o filosofía del mundo o idolátrica, pues no salen bien. El resultado de esas mezclas, en el caso de el cristianismo, bíblicamente hablando, es un fracaso total. De hecho, es un fracaso eterno. ¿Sí? A diferencia del oro, la proporción de verdades no le da mayor pureza al corazón. O sea, en el oro sí, si decimos, oye, pues 14 quilates tiene un valor, 18 quilates más valor, etcétera. Bueno, no, en el caso de el cristianismo no sucede así, sino que como está escrito, un poco de levadura leuda toda la masa. Significa que un poco de ideologías o filosofías idolátricas o paganas contaminarán poco a poco y de manera progresiva el corazón completamente. Ese es el asunto. Entonces, un corazón no limpio, que es lo contrario a lo de limpio corazón que Cristo Jesús enseña, es un corazón que tiene mezclas, Y el resultado final es un corazón enteramente contaminado. Entonces, ahora recuerden, como lo estábamos mencionando acá en Romanos, que la idolatría es anteponer a la creación antes que al creador. O sea, pensemos en esto. Es decir, elevar a cualquier elemento de la creación, o sea, llámese criatura, al lugar del creador. O bien poner al hombre como el centro de todo, como el objetivo final de todos los propósitos, incluso de Dios. Cuando es a la inversa, Dios es el propósito final de todos los esfuerzos del hombre, o debería serlo. Amar más a algo o a alguien que a Dios. Buscar primero lo material o lo terrenal antes que el reino de Dios y su justicia. Darle en la vida mayor relevancia a algo o a alguien que a Dios. Vamos, las tendencias a buscar más o buscar primero lo terrenal que lo eterno suelen posicionarse en el centro del ser humano, vamos, en su corazón, para afectar de una manera progresiva todo su ser, sus pensamientos, sus motivaciones, su conducta, sus deseos, sus actitudes. De ahí que los anhelos, sueños y pasiones de la mayoría de los seres humanos están estrechamente, directamente relacionados con dinero, fama, poder, estatus y comodidad, ¿no es cierto? Los 5 aspectos básicos: buscar dinero, fama, poder, estatus y comodidad. Ahora, veamos algunos ejemplos que encontramos en la escritura de cómo funciona el corazón no limpio, ¿sí? El corazón mezclado. Acompáñenme en Mateo capítulo 5. Vamos a ver algunos ejemplos simplemente. Mateo 5, 27 al 28. Alguien que lo lea. Perdónenme, pero búsquenlo quienes traigan la nueva versión internacional para que podamos hablar en el mismo contexto. Mateo 5, 27 al 28. ¿Quién lo tiene por ahí? Yo lo tengo, hijo. Adelante. Dicen, ustedes han oído que se dijo,
no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí, gracias. Pueden ver este ejemplo tremendo. Es decir, ¿por qué decimos que una persona es adúltera? Me han oído hablar de este ejemplo muchos de ustedes. ¿Por qué decimos que una persona es adúltera? ¿Porque cometió adulterio? No, bíblicamente hablando es exactamente al revés. Una persona comete adulterio porque es adúltera. Antes del acto mismo del adulterio o de que se materialice en lo terrenal aquel ilícito, aquel pecado, ya había una inclinación a ese pecado en el corazón del hombre. ¿Sí? ¿Por qué decimos que una persona es un borracho? Ah, pues es un borracho porque se emborracha. Bueno, bíblicamente hablando es exactamente al revés. Una persona que es así, vamos, tendiente a los excesos en su corazón, pues por ser así, ¿no? Por no tener dominio propio, por ser así, por faltarle moderación, se emborracha. ¿Sí? Es exactamente al revés. Se emborracha porque es un borracho, ¿no? Por dar un segundo ejemplo. Una persona miente, pongamos otro simple ejemplo. Bueno, la causa fundamental bíblica de haber mentido es porque en su corazón él es así, tiene engaño en su corazón. En su corazón ya hay trazos de mentira. Ya había imaginado qué decir ante determinada circunstancia para salir de alguna presión de trabajo, presión social, presión familiar, presión mental. Pongamos otro siguiente ejemplo, el de Mateo 24. Acompáñenme ahí, por favor. Y voy a leer yo algunos cuantos versículos de ahí. En el versículo 45 estoy. Nada más para poner otro ejemplo muy claro, ¿no? Dice nuestro Señor Jesucristo, ¿quién es un siervo fiel y prudente? A quien su Señor ha dejado a cargo de todos los sirvientes cuando él va a salir de viaje. ¿No? Dichoso el siervo cuando su Señor al regresar pues lo encuentra cumpliendo con su deber, con todo lo que le encomendó. Les aseguro pues, que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal, dice, si ese siervo malo se pone a pensar, mi Señor está demorando, empieza a maquilar en su corazón, mi Señor está demorando, y luego comienza a maltratar a los compañeros y se va de parranda con los borrachos en lugar de hacer lo que se le encomendó? Pues el día que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, dice, volverá el Señor y lo sorprenderá, lo castigará severamente, le impondrá la condena que reciben los hipócritas, donde hay llanto y rechinar de dientes. Yo sé que esto es muy metafórico y que nuestro Señor Jesucristo lo está aplicando con relación a su próxima venida, lo sé perfectamente. Es una metáfora acerca de la segunda venida de Cristo. Pero escúcheme, lo interesante para el tema que estamos tratando es que dice que, ¿qué tal si el siervo dice malo, se pone a pensar? ¿Qué esperas de una persona que es mala? Malos pensamientos. ¿Qué esperas de una persona que es buena? Buenos pensamientos. ¿Dónde estaba la maldad que produjo malos pensamientos? Ya estaba en el corazón. ¿Dónde está la bondad que produjo buenos pensamientos? Ya estaba en el corazón. O sea, al principio dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente? Entonces, si hablamos de una persona que en su corazón es fiel y es prudente, pues el resultado va a ser
acciones de fidelidad, derivadas de su fidelidad y de su prudencia. Va a hacer lo que se le encomendó, se va a esforzar y se va a dedicar a lo que se encomendó porque él es fiel y prudente. Pero si no es fiel y prudente, entonces es mal siervo. Y el malo va a pensar, va a maquilar, va a planear lo malo. Eso es lo que nos debe quedar muy claro acerca de los corazones. El siervo malo tiene malos pensamientos. El siervo fiel y prudente tiene buenos pensamientos. Otro buen ejemplo que me gustaría citar, sin salirme del tema, es Hechos capítulo 5, si quieren acompañarme. Versículo 3 en adelante, una historia que ustedes conocen muy bien, seguramente, cuando Ananías es confrontado por Pedro. Ya ven que Ananías, digo, en la época de la iglesia primitiva, Ananías vino diciendo, ay, quiero ofrendar a la iglesia, y vendió su casa y trajo todo, y dijo, queremos ofrendar todo lo de la venta de la casa, ¿no? Pero, pues estaba mintiendo, ¿no? Y Pedro lo confronta y le dice, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado, dice, tu corazón en el versículo 3? Me sorprende eso. Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras. Podemos encontrar en la Escritura que hay corazones que aceptan la verdad de Dios y sus razonamientos se ligan estrechamente con la verdad de Dios. Pero hay corazones que rechazan esa verdad, la resisten, la verdad de Dios, o la minimizan. El conocimiento de Dios, minimizan el valor del conocimiento de Dios y entonces abren parte de su corazón para la mezcla. Abren parte de su corazón para ligar sus razonamientos con ideologías contrarias a Dios. Entonces, Ananías dijo, pues en parte me quiero asociar con ellos, quiero mostrar bondad, pero no me alcanza la bondad que quiero mostrar. Entonces mintió, quiso mostrar más bondad de la que tenía. Y Pedro a eso le llama, guiado por el Espíritu Santo, por supuesto, que ha permitido que Satanás siembre en su corazón, llene su corazón de esa ideología. Y le dice, ¿acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? Y la siguiente frase de confrontación de Pedro me impacta mucho. ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? Mentir. ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? Sí, en la Reina Valera 60, ¿verdad? ¿Por qué has puesto esto en tu corazón? Dice, de las dos maneras, como lo queramos poner. ¿Por qué has puesto esto en tu corazón? Pero a pesar de que en el texto anterior dice que Satanás llenó su corazón, en este texto le dice a él, ¿cómo se te ocurrió hacer esto? En otras palabras, no tienes excusa. Si tu corazón se ha llenado de maldades porque tú mismo has rechazado el conocimiento de Dios. Ese es el significado, es tremendo. Sí, entonces vale la pena escudriñar. Podríamos citar más ejemplos, pero no creo que sea necesario. Hay muchos más en la Biblia para ver cómo funciona un corazón, pues, mezclado, como el corazón de Ananías, como el corazón del siervo malo, como el corazón del adúltero, como el corazón del mentiroso, etc. Voy a Hechos, capítulo 7, para referir algunos otros textos que nos permitan dejar muy claro el funcionamiento de la idolatría. ¿Sí? Hechos 7:41. Bueno, está relatando el apóstol Pedro a ver, ¿era Pedro? No, ya no era Pedro. Creo que era cuando justamente Esteban daba su discurso, ¿no? Si bien recuerdo. Me voy a ir más atrás tantito, denme un segundo. En aquel tiempo nació Moisés. Permítanme un segundito, me voy a regresar tantito. Aquí voy. Sí, Esteban dando su discurso. ¿Recuerdan a Esteban, el primer mártir?
Bueno, en el versículo, me voy a ir directamente al versículo 41. Vean ustedes, está relatando parte de la historia de la idolatría del pueblo y dice, entonces se hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificios y tuvieron fiesta en honor de la obra de sus manos. Un pueblo, el pueblo que había sido liberado de Egipto por el poder de Dios, ya habían visto el poder de Dios, asimilaron ese poder, recibieron en sus corazones testimonios de la verdad de Dios, escucharon las doctrinas por Moisés, pero minimizaron el conocimiento de Dios, lo minimizaron, le dieron muy poco valor y entonces abrieron el corazón, quedó abierto a mezclarse con algunas verdades de Dios, con otras ideologías. El resultado fue que llegó un momento, sin hacer muy larga la historia, sino sintetizándola, llegó un momento en que para ellos ese ídolo era una representación de Dios, era un ídolo, pero decían, no, pero es Dios. O sea, como si fuera Dios, el Dios que creó el universo, pero representado en ese becerro. O sea, pero es Dios. Era la manera de verlo de ellos, ¿no? Sin embargo, para Dios no fue así. Versículo 42, pero Dios les volvió la espalda y los entregó a que rindieran culto a los astros. O sea, Dios permitió que se hundieran más en la contaminación por infieles. Así está escrito en el libro de los profetas. Casa de Israel, ¿acaso me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? Por el contrario, ustedes se hicieron cargo del tabernáculo de Moloc, o sea, adoraron a ídolos. No era a mí, no era a mí, no se engañen, ¿sí? Verso 44, nuestros antepasados tenían en el desierto el tabernáculo del testimonio, hecho como Dios les había ordenado para realmente honrar a Dios. Pero ustedes, vamos, en resumen, se desviaron, ¿sí? Versículo 48. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas. No, Dios no habita así. A ver, todo el mundo puede engañarse, todo el mundo puede decir, no, yo en mi opinión lo hice para glorificar a Dios. Yo pienso que Dios es así. Yo a Dios lo veo de esta manera. Yo aquí en esta figurita, y cualquier figurita, la que sea, ¿sí? Yo aquí en este dije, en esta pata de venado, digo, algunos se van hasta esos extremos, otros no, otros simplemente lo hacen en la mente, no con una figura, pero hacen a Dios a su imaginación y dicen, yo pienso que Dios es así, y a mí que se me respete y yo honro a Dios a mi manera, ¿no? Sin embargo, el Altísimo, pues, es quien es, y se da a conocer como Él es, a través de la Escritura. Y no habita en casas construidas por manos humanos, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me van a construir? Dice el Señor. ¿O qué lugar para invitarme a descansar? ¿No es mi mano la que ha hecho todas estas cosas? O sea, el universo. Tercos, duros de corazón, torpes de oídos, ustedes son iguales a sus antepasados, siempre resistiendo mi espíritu, el Espíritu Santo, o sea, resistiendo o rechazando a Dios. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron lo que de antemano anunciaron, los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora a este lo han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de los ángeles y no la han obedecido. Ese era el discurso de Esteban. Tremendo. Obviamente, pues los que estaban ahí no estaban de acuerdo con el discurso de Esteban, se enojaron y mataron a Esteban, ¿no? Porque no reconocieron su idolatría. Quienes estaban ahí, la histórica idolatría. Pero eso sucede hasta nuestros tiempos, amigos, amados hermanos. Eso sucede hasta nuestros tiempos. Los seres humanos somos muy buenos para honrarnos a nosotros mismos, para justificar todo lo que hacemos, para justificar todo lo que pensamos, para justificar todas nuestras actitudes. Y siempre creemos que tuvimos la mejor de las intenciones. Pero bíblicamente hablando, queridos amigos y hermanos, no funciona así. O sea, el juez es Dios, el que escudriña la mente y el corazón es Dios. Y no somos nosotros mismos quienes vamos a establecer los mecanismos de nuestro juicio final, sino es Dios, Las políticas de nuestro juicio final, no, es Dios el que lo va a hacer
Alguien que lea Apocalipsis 2:23, por favor. Aunque sea de la Reina Valera, hermano. Sí, por favor, hágalo. Muy bien. Apocalipsis 2:23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Ahí está. ¿Quién es el que escudriña la mente y el corazón para darle a cada uno el juicio que merece? Dios, Dios, solo Dios. Ni usted va a juzgar a su prójimo, ni su prójimo a usted, ni usted a sí mismo, ni su prójimo a sí mismo. Usted no va a establecer los precedentes del juicio final de lo que se llenó su corazón. Vamos, de quien usted es, de la persona que realmente usted es, la ontología de su ser, y que usted se presente ante Dios para el juicio final. No, a ver, el que va a determinar ese juicio, escudriñando lo que hay en el corazón, ¿quién es usted? Es Dios. Es Dios. Sí, entonces, veamos la gran lección, última parte que hoy voy a compartir sobre esto para dejar el resto o la segunda parte de esta característica para la siguiente semana. Veamos la gran lección de nuestro Señor Jesucristo al respecto en Mateo capítulo 6. Acompáñenme, por favor. Mateo capítulo 6, voy a empezar del versículo 19. Dice nuestro Señor Jesucristo, no acumulen para sí tesoros en la tierra, no lo hagan, porque en la tierra la polilla y el óxido destruyen, y además los ladrones se meten a robar, y de la noche a la mañana pierdes todo aquello que atesoraste. Sí, más bien dice, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones pueden robar. Porque donde esté tu tesoro, esa frase, guárdenla en su corazón, queridos hermanos, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Pero ¿qué es lo que eso significa? Está puesta esta frase de una manera muy metafórica. Lo que eso realmente significa es que nadie atesora lo que no desea profundamente. Escúcheme bien. O sea, nadie persigue en la vida lo que no anhela con todo su corazón. Las personas van por la vida persiguiendo con gran esmero aquello de lo que su corazón está lleno. Eso es lo que significa. ¿Sí? El ojo, dice nuestro Señor Jesucristo, todavía para que quede más claro, el ojo es la lámpara del cuerpo. Todas estas frases son muy metafóricas. Dice, por tanto, si tu visión es clara, todo tu cuerpo, todo tu ser, perdón, disfrutará de la luz, pero si tu visión es nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a los ídolos. Llámese riquezas. Aquí es un ejemplo, es metafórico. No se puede servir a Dios, al Dios verdadero y a cualquier otro Dios falso. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué sentido tiene esta frase metafórica de que el ojo es la lámpara del cuerpo? ¿Por qué el ojo? Porque el ojo representa aquello que perseguimos y buscamos. Justo con el comentario anterior, que donde está el tesoro, ahí estará el corazón. O sea, donde pones el ojo, lo que buscas en la vida, lo que más deseas, dice el apóstol Juan en su primera carta, los deseos de los ojos. Lo que tanto deseamos se pone de una manera alegórica con el ojo es la lámpara del cuerpo. ¿Sí? ¿Qué refleja lo que tanto deseas tú en la vida? Aquello de lo que está lleno tu corazón. Entonces, si en tu corazón hay
maldad. Si en tu corazón hay una mezcla idolátrica, pues por la vida vas con esa mezcla, buscando, aparentando un poco de buscar a Dios, aparentando un poco de piedad, aparentando un poco de espiritualidad, pero realmente vas anhelando las cosas de orden terrenal, dinero, fama, poder, reconocimiento, estatus y comodidad. Esos son los principales factores que dominan tu vida. Si eso es lo que persigues por la vida, o sea, la lámpara del cuerpo es el ojo, entonces todo tu ser va con esa ruta. O sea, no digas que tu ser va en dirección hacia la gloria de Dios, perfilado con pensamientos eternos, tu alma elevada a las cosas espirituales a las que Dios te llama, pero por otro lado, tus ojos persiguen el dinero, la fama, el poder, el estatus y la comodidad. No digas eso, es imposible, es imposible. No te engañes a ti mismo. Hermano, no se engañe a usted mismo. Quien quiera que tú seas que me escuchas, o aún si escuchas esto a través de una grabación posterior a este evento que tenemos, piénsalo bien, pero no te engañes. Lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo es que nadie va por la vida persiguiendo lo que no está en su corazón. La advertencia es tremenda, porque dice, si tu visión es clara, o sea, si tu corazón es limpio, puro, 24 quilates, todo tu ser disfrutará de la luz. Eso significa que caminarás a la luz de la verdad, sin ser engañado espiritualmente por ideologías paganas o falsas, pero especialmente significa que caminarás con integridad, sin necesidad de ocultar nada. O sea, el que busca la oscuridad es porque oculta algo, sus intenciones, sus motivaciones, etcétera. No tendrás necesidad de esto. Pero dice, si tu visión está nublada, o sea, tu corazón mezclado, 18 quilates, 14 quilates, etcétera, todo tu ser estará en oscuridad. Es lo que dice. Significa, caminarás siempre a tientas, sin saber lo que te espera más allá espiritualmente, pero especialmente significa que caminarás sin integridad por la vida, siempre con la necesidad de ocultar aspectos de tu vida, siempre viviendo a oscuras. Es lo que significa, porque no se puede servir a Dios y a los ídolos. No se puede. O tu corazón está lleno de Dios y buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, o tu corazón está en tinieblas. Y finges que buscas a Dios, pero buscas dinero, fama, poder, estatus, comodidad. Con todo, no estoy diciendo que un cristiano o un creyente está limitado en cuanto a su crecimiento terrenal para alcanzar dinero o para alcanzar fama o para alcanzar poder o estatus o aún tener comodidades. Yo no estoy diciendo que sea un pecado que alguien llegue a tener dinero, fama, poder, estatus o comodidad. No estoy diciendo que está mal que alguien llegue a tener eso, pero sí estoy diciendo que si alguien eso es lo que busca, de eso está lleno su corazón, eso es incompatible con buscar la gloria de Dios, con vivir para glorificar a Dios. Es incompatible. Puede ser que una persona buscando vivir para Dios, Dios quiera, con un propósito que le da gloria a Dios mismo, aumentarle el dinero, que lo va a usar correctamente, aumentarle la fama, que va a servir para darle mayor gloria a Dios, aumentarle el poder, que va a ser útil para beneficiar a los más necesitados, aumentar su estatus con la intención de influir más sobre otras personas, o aumentar su comodidad como un beneficio de todo el esfuerzo que él hace para Dios, no porque él lo busca, sino porque Dios lo recompensa. Sí puede pasar eso, pero insisto, hermanos, que todo depende de lo que hay en el corazón, de qué está lleno el corazón. ¿Sí? Y todavía alguien podría preguntar, bueno, ¿y yo cómo podría no evaluar mi corazón? Es más, hasta evaluar el corazón de algún otro, ¿no? Pudiera pasar esto por la mente.
Yo sé que me van a decir, no, espérame, pero no se trata de evaluar el corazón de nadie. No, bueno, sí, claro, yo lo sé, pero de alguna manera tenemos que entender que bíblicamente hablando hay una manera de saber qué hay en el corazón de una persona. Podemos saber qué hay en nuestro corazón, sí, y podemos saber qué hay en el corazón de otras personas también. Pero de este tema y de la continuación de esta sexta característica hasta agotarla, vamos a continuar la siguiente semana. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda con lo que hemos avanzado hasta hoy? No hay dudas, perfecto. Si la hubiera, encantadísimos, en cualquier momento me lo dicen y podemos regresarnos a cualquiera de los temas que estuvimos compartiendo o repasar cualquier tema o profundizar más en cualquier tema si hay alguna duda. Con mucho gusto lo haríamos. Voy a orar. Padre, te doy gracias porque nos has permitido escudriñar hasta este punto la sexta característica. Permítenos seguir reflexionando en ello, guardarlo en nuestro corazón y prepararnos para concluir con esta característica teniendo gran fruto de haber escuchado tu palabra. Amén.